tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Angélica Favila y les agradezco que hoy nos acompañen, como cada miércoles, en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica, una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra institución. Este es un programa realizado para que no solo los universitarios, sino todos los ciudadanos en general, puedan adquirir conocimientos, recordar conocimientos sobre nuestra historia, cultura e identidad. Y bueno, ustedes pueden seguirnos en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, del canal 35 del sistema de cable local y también en Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio está a sus órdenes, 99 33 58 15 96. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque nuestro programa cumple un año de estar al aire o estarse realizando miércoles con miércoles y bueno, representa sin duda un año de esfuerzo académico por la preparación de los temas por parte de nuestros invitados, también de la producción y con el objetivo de exponer el contenido histórico y social para que nos acerquemos al acontecer histórico que ha definido, nos define a los tabasqueños y a la realidad presente de nuestro estado. Y por este motivo, y aprovechando que hace días se cumplió un aniversario del reconocimiento de Tabasco como un estado más en la fundación de la República Mexicana, después de consumada la independencia, hoy hemos decidido dedicar el programa de Nuestra Memoria Histórica para hablar justamente de la historia de Tabasco, pero también de sus historiadores, que son los que nos han acercado a estos hechos. Y bueno, nos acompañan para tratar el tema el maestro Héctor Valencia Reyes, a quien le doy una cordial bienvenida. Maestro, mucho gusto de estar nuevamente con usted por aquí. Pues como siempre es un placer estar aquí y es un placer contribuir en la formación de los universitarios y de la sociedad con información histórica que nos, como usted decía, nos permite ir adquiriendo conciencia de lo que somos como ciudadanos. El maestro Héctor Valencia, él es catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ustedes lo conocen, experto no solo en historia, da clases en la licenciatura en historia y también es experto en historiografía. Y bueno, también nos acompaña en esta mesa esta tarde la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, a quien también recibimos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Ya es una tradición, vamos a ponerle así, un año, y creo que esperemos que continúe mucho más el programa. ¿Verdad? Pues hasta que nos den la oportunidad. Yo creo que los temas siempre son múltiples y hemos visto que a veces incluso un programa no nos es suficiente, sí, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar, déjenme recordarles que Laura Viridiana Díaz Rodríguez es coordinadora y restauradora del Archivo Histórico de nuestra universidad. Sí. Bueno, maestro, yo quiero, antes de iniciar la discusión, la reflexión y la exposición de contenido acerca de la historia de Tabasco y los historiadores, decir que es importante este programa en la historia de nuestra universidad, en la historia de Tabasco, porque prácticamente es el único espacio abierto en el que pueden los historiadores, con tolerancia, con libertad, pero sobre todo a partir de argumentos académicos y conocimientos académicos, exponer parte de la historia de Tabasco y de México. Sí. Entonces, eso es significativo hoy en día en la perspectiva de que estamos intentando reconstruir a nuestra sociedad, en la perspectiva de que estamos viviendo procesos en los que es importante que la historia del pueblo se conozca, en lo que es importante que nuestro patrimonio cultural se rescate, se revalore, se reivindique y nos permita decir lo que somos como tabasqueños
ante el resto de los mexicanos y ante el mundo entero. Claro. Y si se me permite también agregar, me sumo a lo que usted señaló, maestro, y me parece que este programa también, por el hecho de que sea un programa universitario, es un espacio que le da la posibilidad al menos a mis generaciones, compañeros, colegas de la profesión, tener un lugar donde exponer parte de nuestro trabajo, de nuestras discusiones, lo que hemos leído, y también recibir esa información, ese conocimiento que tienen otros profesores que han sido invitados en este programa, sociólogos, abogados, economistas. Entonces creo que eso contribuye también en nuestra preparación profesional, más allá de lo que uno estudia en la licenciatura en esta universidad, y también pensar, bueno, qué otras cosas se pueden hacer con nuestra profesión y con otras profesiones de las ciencias sociales y humanidades. No, y decirlo de manera directa, es un espacio con el cual nuestra universidad cumple una función social importante. ¿Por qué? Porque difunde contenidos que le van a ayudar a la población a entender parte de su pasado, de lo que fueron sus abuelos, sus bisabuelos, y a poder, como decía hace rato, ir reconociéndose en la historia de Tabasco, ¿no? Sí, además tiene además de todos estos valores, este plus de hacernos entender a la historia, de ver a la historia en su dimensión social, con este carácter activo, polémico, argumentativo. Entonces me parece que es un programa que nos da oportunidad de incluso de repensar y de reconsiderar estos hechos sobre los que tenemos noticias y sobre la disciplina misma de la historia, ¿no? Y bueno, pues estamos entonces pues muy gozosos de estar compartiendo con el auditorio ya un año más y bueno, de conocer y de hurgar por esos temas de la historia de Tabasco, que hemos ido conociendo a través de la historiografía que han elaborado pues diversos historiadores, diversos interesados por nuestro devenir social. Todo esto va quedando regularmente sentado en las fuentes que nosotros nos valemos para informarnos, ¿no? ¿Cuáles entonces serían estas características que usted como historiador, maestro, pudiera identificar en los libros de historia o estos rasgos característicos de los múltiples libros que se han hecho en la historia de Tabasco para abordar su pasado? Bueno, hay que decir que tenemos información histórica desde la época de la colonia. Cuando Melchor Alvarado Santa Cruz escribe su informe o su relación en torno a lo que es la provincia de Tabasco, pues expone una serie de datos que le permite a la población ubicar qué pueblos había, cuántos habitantes había, cuántos tributos pagaban, etcétera, e incluso elabora un mapa para que se reconozca en qué lugar geográfico están esos grupos sociales. Entonces, solemos decir que hay una serie de obras clásicas que se escriben durante la colonia. Principalmente tenemos este trabajo de Alfaro Santa Cruz y también tenemos el trabajo de José Eduardo de Cárdenas, su famosa memoria a favor de la provincia de Tabasco. Y después, en el siglo XIX, tenemos una serie de ensayos y artículos, pero llega hasta finales de la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XIX, el libro de historia de Tabasco de Gil y Sáenz. Entonces decimos que hay estas obras clásicas que nos hablan acerca de la historia de Tabasco y que en el campo de la historiografía tienen que estudiarse, analizarse y reflexionarse para ver cómo se elaboraron. También hay otra serie de libros de historia que son especies como de compendios o antologías de documentos que nos remiten a una parte, una época de la historia de Tabasco, a algún hecho, pero que no hacen análisis de él. Entonces tenemos las obras, por ejemplo, la más representativa es la de Eduardo Mestre Gigliasa, que tiene 2 tomos publicados por nuestra universidad, que dice Documentos y Datos para la Historia de Tabasco. También
Sánchez Mármol tiene en sus 3 tomos documentos para la historia de Tabasco, y desde luego Santa María también elabora 2 tomos en los cuales tiene muchos documentos para hablar sobre todo de la historia de la cultura de Tabasco. Y luego tenemos estos trabajos de carácter cronológico, del dato y la fecha, que a veces se sostienen una evidencia y a veces no. Claro. Y son esta historia oficial que le llamamos, de personajes, de instituciones, etc. Y estos 3 diferentes tipos de trabajos que he mencionado no aplican rigurosamente los métodos de investigación histórica ni las técnicas que existen en el campo de la historia desde hace más de 170 años. Entonces, son trabajos por eruditos, por gente interesada en la historia, que tiene una idea de la historia y la plasma en sus libros, pero que metodológica y técnicamente, en rigor estricto, son trabajos más de aficionados que de profesionales de la historia. ¿Y esto, maestro, implica que entonces en la historia de Tabasco hay lagunas? Bueno, no, implica decir que hay otros grupos de libros que sí son hechos por profesionales, por maestros, licenciados, maestros, doctores en historia, que aplican rigurosamente los criterios legitimados por los historiadores en el campo de las ciencias sociales. Y aplican las técnicas y aplican los métodos de interpretación de las evidencias, de los documentos, etcétera. Es decir, no nos exponen lo que ellos creen o los análisis que ellos se sacan de la manga, sino que parten de las evidencias para hacer una interpretación del pasado y ofrecernos una explicación y una comprensión de este. Y también hay libros de historia escritos en Tabasco, hechos por economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos o abogados, que también no aplican en rigor los métodos de la historia, pero como tiene una formación profesional desde el ángulo de otra ciencia, nos ofrecen miradas sobre Tabasco, nos ofrecen información sobre Tabasco. Comúnmente nosotros analizamos esos libros, esa información, la retomamos y las procesamos bajo la perspectiva del lenguaje y la cosmovisión del historiador. Y también tenemos, sobre todo en fechas, en los últimos 20 años, muchos trabajos, artículos, ensayos y ahora con las redes sociales de aficionados a la historia, de gente que da opiniones, de gente que emite datos sobre X o Y hecho, sin estar preocupado por comprobarlos, por verificarlos, por si tiene razón, por si hay una argumentación, una lógica en torno a lo que dice. Y entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que identificar todas estas formas en las que se construye una narrativa histórica, que puede estar en libros, puede estar en revistas o puede estar hoy en las redes sociales, y los historiadores tenemos la obligación, a partir de las técnicas que nos proporciona la historiografía, decirles, estos son los trabajos que valen la pena. Entonces, particularmente yo les digo, lean los trabajos de los historiadores, de los expertos en historia, pero no desdeñen los trabajos de aquellas personas que son eruditos en cierta materia, que con, digamos, dedicación rescatan documentos, rescatan datos, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser materia prima para nosotros. Ejemplo de estos libros, ¿tenemos algunos que usted pudiera recomendar? Bueno, el del doctor Martín Ortiz, que se llama Procesos y Fenómenos Históricos de Tabasco, publicado por nuestra universidad. De Tabasco, Antiguas Letras, Nuevas Voces, coordinado por el doctor Mario Humberto Ruz, al que nuestra universidad le dio, por cierto, hace 2 años, el doctor honoris causa. Y tenemos los trabajos de Carlos Ruiz Abreu, casi todos los libros de Carlos Ruiz Abreu, que nos remiten en su mayoría a la colonia, otros a la independencia, otros al siglo XIX, son libros hechos por un profesional, a tal grado que hoy él es el director del Archivo General de la Nación. También tenemos trabajos como de Mujeres y Utopía, de la maestra María Trinidad Torres Vera, que podemos considerar que es un estudio de género en el campo de la historiografía. Y tenemos un trabajo que hay que discutir, de Andrés Manuel López Obrador, que es un trabajo paradójico. ¿Por qué? Porque si nuestro expresidente se dice de izquierda y asume una perspectiva política de izquierda,
porque en el campo de la investigación histórica no asume una perspectiva crítica y una perspectiva por lo menos marxista, porque su trabajo es un trabajo clásico positivista o neopositivista, más asociado a lo que los historiógrafos llamamos la historia tradicional. Y entonces, digamos, yo he dado clases de historiografía por 36 años y es fácil hacerle un diagnóstico a cualquier libro de historia, a cualquier artículo de historia, a cualquier ensayo y ver si en él están los métodos y las técnicas de investigación histórica y por lo tanto definir qué calidad tiene el contenido de ese libro. Claro, que bueno, esto no es para cualquiera, tendrá justamente que tener este conocimiento de la metodología para decir, este es... Sí, yo hoy claramente puedo distinguir en cada libro cuál método, qué técnica utilizar o qué uso le dan a las fuentes, pero tengo que hablar y decir que tengo una experiencia estudiando historia de más de 40 años. Así es. Y bueno, por eso lo tenemos aquí, justamente, para alimentar el conocimiento a través de esta emisión de Nuestra Memoria Histórica. Vamos a un corte y regresamos más con plática con la licenciada Laura Viridiana y con el maestro. Claro. Bien, estamos de regreso en Nuestra Memoria Histórica. El día de hoy platicando sobre la historia de Tabasco y sus historiadores. Y bueno, antes del corte, el maestro Héctor Valencia nos hacía toda una referencia de la gran variedad de libros que han pretendido documentar la historia de Tabasco desde diferentes ópticas, con diferentes, digamos, niveles de entrega y calidad, que van, digamos, sumándose a este bagaje historiográfico o histórico de la documentación de nuestro Estado. Yo preguntaría, licenciada Laura, en general tenemos, digamos, suficiente producción historiográfica para explicar y comprender la historia de Tabasco con todas estas variedades que nos ha descrito el maestro Héctor? Bueno, para empezar, no. Digo, no solo por apelar al trabajo que realizamos, sino esa es una realidad. Existen varios libros, cuando decimos obras historiográficas, son los libros de historia. Ajá. Existen diferentes textos, sí, que nos han legado tanto profesionistas en el campo como gente muy erudita y a veces no tan erudita, pero eso no es suficiente. Tenemos estos obras, publicaciones, principalmente libros, refiriéndonos a eso, que nos van a dar una vista a veces muy general o atendiendo ciertas particularidades de los periodos históricos, desde la época de la colonia, siglo XIX en sus diferentes fases, independencia, hasta el porfiriato, propiamente la Revolución Mexicana, posrevolución, es decir, tenemos ahí algunos textos que nos pueden dar pie, pero la realidad es que faltan muchos temas por tratar, no solo en el aspecto político, social, cultural, hablando inclusive de temas de las artes y de otras cuestiones que tienen que ver con la educación, y si ya nos ponemos mucho más estrictos, falta muchísimo por atender en el campo de esa población, de los pobres, de los trabajadores, de las mujeres, de los estudiantes, obviamente de los indígenas, y como lo hemos señalado en otros programas, pues eso tiene una razón de ser. El que no se hablen de estos temas, pues también responde a qué es lo que le interesa a quienes escriben, y número dos y más importante, qué mensaje se está emitiendo. Claro. Al que no existan estos personajes, al que el hecho de que no se hablen de estos temas culturales, religiosos incluso, tiene una razón de ser. Sí es verdad que en cuanto a el tema principal que se ha trabajado en la historiografía de Tabasco tiene que ver con lo político, pero pues también los que no han hecho esos trabajos, si bien hay un grupo de historiadores, sobre todo de los últimos 20, 30 años hacia acá,
La realidad es que al menos en temas de historia política de Tabasco también hace falta mucha investigación desde una perspectiva metodológica de la que guste, incluso desde del neopositivismo también tiene su rigor científico para hacerse, y eso hace falta. Empezar primero a revisar en los archivos históricos, recuperar esas fuentes de información, revisarlas y hacer una lectura crítica, no solo de los hechos, sino de las personas que están allí inmiscuidas en los procesos históricos, que eso a veces es difícil, sobre todo porque implica tocar familias, tocar intereses, grupos que hasta el día de hoy persisten, pero que pues responde a esa necesidad. Y número 2, quiero decir que existen obras, como bien lo señalaba el maestro, un tipo de libros de historia elaborado por gente que no estudió la profesión. Obras que versan sobre economía, aspectos generales de Tabasco, a veces señalando un tipo de historia social, pero bueno, es una historia general. Entre esos autores podemos mencionar algunos de ellos, como el maestro Elías Balcázar, que lamentablemente ya falleció, el maestro Genei, que ya se jubiló de la licenciatura, a otros profesores, Juan Andrades, que también escribió un libro sobre la esclavitud en Tabasco. Él no era historiador, pero abordó el tema. Y tenemos a otra generación, aquellos historiadores, profesionistas, que no viven aquí en el estado, pero se han interesado por la historia de Tabasco. Okay. Ellos han escrito diferentes temas, mencionaron aquí algunos, pero hay otros como Ana Lauja y Ben. Ella también escribe en un libro de historia de Tabasco. Y tenemos a esta otra generación de historiadores, ya como para ir cerrando, que se formaron aquí en Tabasco y que generaron también propios libros, artículos, incluso su tesis sobre temas de historia de Tabasco. Entonces, muchos de esos profesores siguen impartiendo clases y nos versaron a nosotros también en ciertos temas. Entonces, existe, para resumir ya mi participación, existe historiografía, pero aún falta mucho por hacer, sobre todo en temas muy específicos que tengan que ver, lo señalé en un principio, desde una perspectiva de género, demográfico, atendiendo diferentes asuntos, y pues es lo que falta, es lo que queda todavía por hacer, muchísimo más. Sí, yo creo que hay que precisar sobre esta cuestión que si yo quiero leer un libro sobre la historia de los campesinos en Tabasco, no existe. No existe. Si yo quiero leer un libro sobre la historia del movimiento obrero, los sindicatos, hay libros aislados, trabajos, pero no existe un texto. Si yo quiero leer un libro sobre la historia de las religiones en Tabasco, hay diversos ensayos, artículos, etcétera, pero no hay, digamos, obras completas sobre esto. E igual, si yo quiero leer una historia política, crítica de Tabasco, salvo los textos del doctor Enrique Canuda Sandoval, no la hay. La mayoría de libros son historias de los personajes, de lo que hacían o dejaron de hacer los gobernantes o los reducidos grupos hegemónicos que tenían el poder. En ese sentido, casi todos los temas de la historia de Tabasco necesitan todavía estudiarse y profundizarse y seguirse investigando. Por ejemplo, sobre Garrido, yo fácil tengo unos 20 libros que hablan sobre la historia de Garrido, pero aún así hace falta precisar muchas cuestiones sobre qué significó el garridismo, y sobre todo algunas prácticas relacionadas con el garridismo. O, digamos, yo he participado por lo menos en 7 proyectos de investigación sobre historia de la educación, pero aún así hace falta precisar, puntualizar, conocer muchas etapas de la historia de Tabasco en relación a la historia de la educación. Y ya hay, por ejemplo, la ausencia de la historia de las mujeres, la ausencia de la historia de los jóvenes, la ausencia de la historia de la cultura en Tabasco. Aunque parezca paradójico, tenemos pinceladas, indicios, libros que nos sirven para hablar, pero llega un momento en que uno se queda ahí como estático porque ya no hay más información. Y como dice la compañera, hay que rescatar archivos locales, fuentes de información local, porque también hay que decir, muchos de estos libros que se publican fuera de Tabasco por historiadores que viven y que conocen a Tabasco, pero que viven fuera, trabajan con fuentes de información del Archivo General de la Nación y muy poco los archivos locales.
Maestro, ante estas ausencias, ¿cómo subsanarlas? En su experiencia, ¿hay manera? ¿A quién le correspondería? Bueno, lo primero que hay que decir es que en Tabasco no existe un centro de investigación histórica o en ciencias sociales. Por ejemplo, Veracruz tiene, Chiapas tiene, Campeche tiene, Yucatán tiene, Puebla tiene, Michoacán tiene, etcétera, etcétera. Morelos tiene más de uno incluso. Entonces aquí no hay una preocupación tanto institucional como política pública para generar un espacio que permita rescatar, sistematizar y analizar la historia local con expertos. Eso tiene que ver con el hecho de que todavía hay una especie como de control político sobre el conocimiento histórico. Es decir, todavía hay sujetos a los que les preocupa, como en el siglo pasado, que no se conozca la verdad de manera objetiva acerca de los hechos pasados. Que se conozca solo su versión, sí. La y oficial. Tampoco tenemos una infraestructura apropiada técnicamente, es decir, no tenemos archivos municipales, con excepción del archivo del centro, archivos históricos municipales funcionando. Y los archivos que más o menos están funcionando tienen enormes carencias en torno al personal, a la infraestructura, etcétera. Y también podríamos decir que en los últimos 8 años, quienes publicaban trabajos de historia del gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura y luego Secretaría de Cultura y la UJAD han seguido publicando libros y trabajos de historia, pero el gobierno dejó de publicar. Y dejó de publicar en los últimos 14 años, como lo hacía antes, pero también dejó de desarrollar políticas públicas para educar a la gente en torno a la historia, para difundir la historia, etcétera, etcétera. Y entonces, ante esa ausencia, pues cada vez, conforme va pasando el tiempo, hay menos interés en el conocimiento histórico. Pero si hay menos interés en el conocimiento histórico, quiere decir que hay más interés en la enajenación y en que la gente no tenga información para adquirir conciencia de lo que es su cultura y su identidad. Y claro, por último, yo diría que en ese contexto, como decía la compañera, hay gente muy bien intencionada, muy capacitada, erudita en torno a la cultura de Tabasco, pero que decide que va a difundir lo que sabe a través de la historia. Y entonces, en Tabasco todavía se encuentra gente que sabe que está violando la Ley Federal de Profesiones y se autonombra como historiador. Es como si yo dijera, soy médico y quiero practicar la medicina. Entonces, en Tabasco, en los municipios, en el centro, en instituciones públicas, todavía hay gente que desplaza por decisiones de poder el trabajo de los historiadores. Y se asume que es historiador y cobra y realiza actividades, aunque cometan errores a cada rato, que tienen que ver con los historiadores. Y en ese proceso, todos los campos que tienen que ver con el ejercicio profesional eficiente del historiador han sido desplazados. Por ejemplo, los museos. Bueno, yo le agregaría a eso que usted comenta, maestro, y esto no debería ser solo una lucha de la profesión de historia, el que se respete y se valore la profesión, bueno, eso cada uno lo debe hacer, sino tiene implicaciones sociales. Por ejemplo, el hecho de que se vea el conocimiento histórico como una visión solo de memorización, también tiene que ver con eso, con el hecho de que existan personas bien intencionadas o no, que reproduzcan esta idea, que reproduzcan estos estereotipos de lo que debería ser de la historia. Lo que llamamos la historia tradicional, la anticuaria. Entonces, si vemos esto, que se replica en otras instituciones, que se replica con los profesores en niveles educativos de otro grado que no sea universitario, entonces vamos a tener esa reproducción. Y eso lo podemos llevar a otros campos, pero a lo que nos corresponde es esto. Entonces, sí es un llamado de atención, no solo para los que nos formamos, sino los que están aspirando, que entiendan o que comprendan que la historia no es repetir el dato porque sí, memorizarlo, la fecha, eso es algo que uno debe aprenderse cierta información, pero eso no es para nada el conocimiento. Bueno, eso no lo hacían ni los griegos. O sea, eso se dejó de hacer hace 2200 años. De información pero histórica. luego los romanos descubrieron
que si yo hago que ella reproduzca una idea, la asuma, viva con ella, aunque sea falsa, la puedo controlar. Y entonces los romanos le dieron un uso pragmático a la historia, a través de lo que llamamos el civismo. Y le dieron un uso político al conocimiento histórico, porque supieron que era un instrumento de control, de moralizar a los sujetos, decirle, tú eres esto, tu historia es esta, y tu deber es este. Y debes actuar conforme a las instituciones y la estructura social de tal o cual forma, aunque eso sea mentira. Sí, o sea, entonces, suena como algo así. No, en muy educación lejano, pero se le llama enajenación. Claro. Formar suena gente muy fuerte, alineada y no formar gente consciente. Determinar las funciones sociales históricas de los sujetos, de las personas, y que ya te alinean, este es tu límite, esto es lo que tienes por eso que hacer. Cuando en las mañaneras el expresidente decía, nos interesa la historia porque queremos formar ciudadanos con conciencia histórica. O sea, qué bueno. Sí, pero se refería a la histografía, historiografía. Sí. Es decir, a esta que se hace bajo un rigor y un método. Sí, pero la que ofrece en la mayoría de los casos nos quedamos certezas. esperando. Claro. Aunque a él sabía bien lo que decía y le caía muy bien el 20, nos quedamos esperando reformas educativas, curriculares, que permitieran la enseñanza de esa otra historia, la historia de los académicos. Sí. Y bueno, en ese sentido, ¿cuál es el reto para los historiadores actualmente? Bueno, primero hay que reconocer a todos estos historiadores que han contribuido y que han permitido tener libros de historia en Tabasco, que a veces es más el esfuerzo individual que institucional lo que da como resultado estos libros. Entonces hay que darle un reconocimiento a estos historiadores profesionales como el doctor Enrique Canudas, como Carlos Ruiz Abreu, a Martín Ortiz, a Ramón Castellanos, a todas estas nuevas generaciones de historiadores que ya se formaron en nuestra institución, como Jesús Arturo Filigrana, Raimundo Vázquez, Pablo Marín, Capdepò, a esas mujeres que fueron pioneras de la historiografía de género como la maestra Trinidad, la maestra Beatriz García, y desde luego en ese plano reconocer lo que nos aportó Mestre Igliasa, Diógenes López Reyes, lo que nos aportó Pepe Bulnes, lo que nos aportó Bernardo del Águila y lo que nos han aportado estos otros hombres tabasqueños, González Calzada, por la historia, que desde otro ángulo y perspectiva diferente a los historiadores han contribuido al conocimiento de lo que es la historia de Tabasco. Muy bien. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos muy rápidamente para seguir hablando sobre la historia de Tabasco y sus historiadores. No tarda. Hoy en nuestra memoria histórica, y también la mía, por supuesto, nuestra memoria histórica, estamos hablando de la historia de Tabasco y sus historiadores. Antes del corte, el maestro Valencia nos hacía una larga lista de historiadores que, bueno, están siendo reconocidos como autores de estos documentos que nos permiten pues tener referencia de nuestra historia. Licenciada Laura, entre los historiadores que han realizado investigaciones y que han pues elaborado libros de historia sobre Tabasco, ¿cuáles usted podría decir son los más representativos, los más para no repetir algunos de los que ya había mencionado? Pues yo creo que hay que bueno, lo podemos repetir, vaya. Lo hemos para señalado, identificarlos, ¿no? Que son sí, y ya lo han señalado, lo hemos señalado en diferentes programas. El doctor Canudas Sandoval, él es oriundo de Tabasco y ha escrito varios trabajos muy importantes desde el garridismo, independencia, temas de economía, y son muy buenos, muy interesantes y aún tienen mucha vigencia. Y con el peso metodológico. Sí, claro, él fue es egresado de doctor en historia por la Sorbona. Entonces él, se especializó en la investigación y afortunadamente
decidió continuar investigando con su terruño, Tabasco. Claro. Otro historiador que también me parece que ya mencionaron, Marcela Tostado, ella contribuyó con un libro sobre el porfiriato, también sobre los maestros garridistas, y son obras muy también vigentes porque, ¿qué otro libro del porfiriato existe como el que ella hizo en su momento? Ojalá se hiciera, pero está ese, y ese es un buen referente para entrarle a esos temas. También el de María Luisa Izquierdo, justamente cuando se habla de la fundación de Villahermosa, el texto de ella es importantísimo revisar para empezar allí a hacer una discusión sobre el tema. También otros historiadores que tengo el honor que me dieron clases, por ejemplo, el doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, él es historiador de profesión y se ha especializado en temas de investigación, y él también ha contribuido en obras que pueden revisar. Otra doctora que es la doctora Sonia Irene Ocaña, que ya se ha especializado más en temas de historia del arte, tanto en México a nivel internacional, y también empezando temas de historia de Tabasco. Entonces son nombres que podemos ir señalando, y lo más interesante que el maestro Valencia le dio clases a algunos de ellos. Ya mencionó al doctor Pablo Marín, mencionó a Miguel Ángel Díaz, al doctor Raimundo Vázquez. Yo quisiera agregar a esa lista a Carlos Martínez Azar, sí, que es teórico de la historia regional en México y que tiene sus libros de Historia General de Tabasco, y también tiene el libro del Laboratorio de la Revolución Mexicana en Tabasco. Entonces, y no solo eso, también en esa documental que hicieron con varios de esos grabaciones durante la época de la Revolución, están narrados por él en un documental que se puede encontrar en desde luego internet. Yo siempre reivindicaré a Carlos Ruiz Abreu como un pilar formativo y un pilar orientador para varias generaciones. Y no solo porque es el actual director del Archivo General de la Nación, sino porque tiene su libro sobre las reformas borbónicas, tiene su libro sobre la Revolución en Tabasco, tiene su libro sobre el comercio y milicia en Tabasco durante la colonia, tiene el libro de los señores del agua. Entonces tiene 6, 7 libros sobre historia de Tabasco, que son un ejemplo a seguir de cómo debe hacerse un libro de historia y cómo debe practicarse el oficio de ser historiador. Y dentro de ellos, aquí a nivel local tenemos al doctor Martín Ortiz, que publicó también 7, 8 libros sobre historia de Tabasco, la historia del Instituto Juárez, sobre la Revolución, sobre el comercio marítimo, la colonia, sobre el petróleo en Tabasco, sobre la producción cacautera, etc. Sí. Entonces, yo creo que están ahí, y como clásicos, aunque no son historiadores, pero hay que leerlos, Manuel González Calzada. Hay que leerlo porque su texto sobre la Revolución es muy puntual, sus artículos sobre todo sobre la historia de Tabasco son muy críticos, quisquillosos, incluso él abre debates sobre la aplicación de la metodología en el campo del historiador. Los de Taracena, de Alfonso otros Taracena. Escritores que no eran historiadores, pero Francisco J. Santamaría, una de las personas que también se interesó mucho por recopilar, buscar la información histórica y escribir sobre historia del periodismo, digamos que es la base para reescribir y rehacer la historia del periodismo del Tabasco. Sí, yo suelo decir, ese para mí no es un libro de historia del periodismo, es un libro, pero sí es un libro que me remite a datos, fechas, nombres, títulos de periódicos, y me permite repensar cómo reescribir con las nuevas propuestas metodológicas del periodismo y de la historia, digamos, algo como el periodismo en Tabasco. Sí, claro. Y agregaría otro que también no es historiador, pero ha escrito varios libros, el maestro Jorge Priego. Él ha escrito no solo obra, es decir, libros publicados, también articulista, entonces gran parte de su trabajo no podemos dejar fuera a Ricardo de la Peña Marcha. Así es, y la maestra Miriam como Regular. Difusores de la historia, y también su libro sobre historia mínima de Villahermosa es importante. Y yo creo que también hay que, decía ella hace rato, desde otras disciplinas.
Claro. Desde la disciplina de la sociología, Juan Carlos Guzmán Ríos, un poco desde la sociología, la psicología y la educación, a Leticia Romero. La doctora Romo. La doctora Romo también, Rosa María Romo López, y también ahí hay nuevas propuestas. Silvio Antonio Guzmán está ahí también iniciando investigaciones. Está el doctor Alejandro sobre historia de las religiones, está sobre migraciones Guillermo Armas. Entonces, me parece que pues es un nutrido grupo, dentro de la universidad sí hay un, digamos, es el nicho, sí. Es prácticamente el único espacio que ha permitido el desarrollo de los historiadores y la construcción de una nueva historia. Claro, sí. Y no, digamos, no ha sucedido lo mismo en los medios de comunicación, en las instituciones culturales, etcétera. Con este abundante listado de historiadores, de académicos interesados en la historiografía o en áreas aledañas a la historiografía, ¿qué haría falta, maestro, para enriquecer la historiografía tabasqueña? Bueno, casi siempre suelo decir que como política pública, las instituciones y el Estado entiendan que hay una ley nacional, general y estatal de archivos y una ley nacional y estatal sobre protección al patrimonio cultural. Y que el historiador tiene que ver, estudia, se forma para proteger el patrimonio histórico documental, en este caso los documentos, los archivos, las bibliotecas, etcétera. Se forma para darle dinamismo o actualizar aspectos que tienen que ver con la museografía, aspectos que tienen que ver con la difusión, la enseñanza de la historia en las casas de cultura, en los parques, en los eventos oficiales, etc. Y entonces estas políticas públicas se dejaron de aplicar en Tabasco hasta que gobernó el PRI. Es decir, cuando gobernó el PRD con Arturo Núñez, cuando gobernó Morena con Adán Augusto, y ahora no existen estas políticas públicas que articulen a los historiadores el quehacer y el trabajo de los historiadores con exposiciones y con prácticas muy profesionales. Se dejó literalmente hacer, y entre ellos se dejó prácticamente publicar libros de historia. Entonces, eso es importante señalarlo. Sí. Lo segundo, los historiadores tenemos el reto, junto con otros científicos sociales, de intentar construir un centro de investigaciones que sea autónomo, que incluso no pertenezca ni al gobierno, ni a la universidad, ni a ninguna institución, y que pueda producir esos nuevos saberes y que pueda reflexionar y analizar los diversos fenómenos sociohistóricos de Tabasco. También hace falta, me parece, que con la ley en la mano, los historiadores exijan que los preceptos de la ley en torno al patrimonio cultural, en torno a la archivística, en torno a la enseñanza y difusión de la historia con el nuevo modelo educativo mexicano, se lleve a la realidad, porque no puede ser posible que en Tabasco se siga difundiendo y enseñando la historia y festejando los eventos histórico-culturales con las mismas prácticas que hacía el PRI o peor. Eso ya no es posible en Tabasco. Entonces hay que exigir que exista cierta coherencia entre los preceptos, los proyectos, los propósitos y la práctica misma de lo que tiene que ver con el ejercicio del historiador. También hace falta, por lo tanto, reactivar, consolidar el proyecto de los archivos, rescatar a las bibliotecas. Y en ese sentido, me parece que los historiadores también nos tenemos que poner las pilas y sacar nuestra profesión fuera de las aulas, fuera de este nicho que ha significado la universidad. Y significa que tenemos que asumir compromisos sociales y una práctica social más correlacionada con la difusión y la enseñanza de nuestra profesión y las necesidades de la sociedad, de los diversos sectores. Y en ese plano tenemos que convencer a las instituciones, a los grupos privados, a las organizaciones sociales, de que tienen que invertir en historia. Porque cuando ellos sacan una información en las redes sociales de manera equívoca,
no somos nosotros los historiadores de los que se ríen o se burlan, son de ellos. Las instituciones son que de osan ellos. publicar. Y entonces podríamos hacer una lista de cuántos equívocos han tenido en los últimos 8 años. Y estamos hablando de que en cada fecha histórica se equivocan y ponen datos de manera equívoca. Y hoy con las redes sociales esos datos llegan a los historiadores de Puebla, del Distrito Federal, de Chihuahua, o incluso los que están en Estados Unidos y tienen interés sobre Tabasco y sobre los temas que ahí se señalan. Y por último, me parece que tenemos que enfrentar los retos de difusión de la historia en programas como este, en los periódicos o a través de las redes sociales, siendo creativos y aplicando eficientemente la tecnología. Sí, yo agregaría eso, si me permite, algo que comentábamos en uno de los cortes es, a veces tendemos que hacer prácticamente nuestras propias gestiones para la organización de eventos, para tener los espacios donde dar a conocer esta información, porque una investigación que no se difunde, que no se utiliza, no se emplea, bueno, es información que está ahí encapsulada y que no tiene ninguna utilidad. Claro, entonces, letra muerta. Entonces, sí, en este caso, al menos para los más jóvenes o que están empezando a estudiar o se quieren profesionalizar en este campo del conocimiento, es tener también la capacidad autocrítica de decir, bueno, sí recibo mis clases, pero yo también voy a buscar qué dicen otros historiadores e historiadoras en otros espacios. Con el tema de las redes sociales, después de la pandemia se disparó mucho esa posibilidad de buscar capacitaciones, cursos, conferencias gratuitos que nos permitan conocer qué se está haciendo en otros lugares. Sí, enriquecer la formación para que entonces cuando uno revisa los libros, cuando uno revisa la información, cuando uno dialogue con otras disciplinas, al menos entienda, tengan un mismo lenguaje o pueda entender los mensajes, tan sencillo y claro como eso. Y a partir de allí, pues te vuelve incluso una persona mucho más dispuesta, no solo a aprender, sino a enseñar y también estar en ese constante intercambio de información. Claro. Y sí, lamentablemente a veces recurrir a esa, no es lamentable, o sea, aprender a gestionar lo que tenemos, disponemos y entonces exigir también como ciudadanos. Nosotros en Tabasco, los historiadores, sabemos con plena conciencia de por qué pasa eso en Tabasco. Y sabemos que hay responsables, sujetos, instituciones de desdeñar, de discriminar, de marginar el conocimiento histórico. Y entonces ya nos queda a nosotros establecer y construir alternativas para salir de esas inercias. Pero una de ellas sí tiene que ver con todo este grupo de gente que se hace llamar historiador, que es aficionado a la historia, que no le da su lugar científico y académico a nuestra profesión y que está ocupando puestos públicos por ser amigo de, pariente de, compadre de. Entonces eso hay que decirlo. Claro, hay que pues reposicionar a la historia y a los historiadores en el contexto social, en el contexto cultural, político, cultural. Académico, porque claro, nunca hay que dejar de aprender en esta profesión. Así es, así es. Pues sin duda alguna, el día de hoy hemos tenido una charla muy reveladora que nos ha hecho conocer un poquito más de la complejidad de la historia, de la historiografía, de entenderla como una disciplina realmente apasionante y que reclama también de mucha precisión de una metodología. Y queremos por eso agradecer la presencia aquí de Laura Viridiana, que siempre nos acompaña con mucha gentileza, y por supuesto del maestro Héctor Valencia, que nos hace cada emisión acercarnos y entender de otra manera la historia, y eso es algo valiosísimo. No, pues es para nosotros realmente un placer estar aquí, y también reconocemos que tenemos que agradecerle a la institución que abra estos espacios para nosotros, y en el proceso tenemos que agradecerle a usted que nos ha acompañado en este año, que nos ha orientado, que a veces nos elabora cuestionamientos para que nosotros sigamos razonando y puntualizando sobre nuestro oficio. No, pues aquí lo hacemos con mucho gusto, esperando poder aportar, ¿verdad? Sí, así es, muchas gracias. Solo me queda decir gracias también a la institución,
al espacio que nos brindan y a los compañeros e invitados que a lo largo de este año nos han acompañado, que han aceptado venir y compartirnos parte de su conocimiento sobre ciertos temas. Muchas gracias. Y un agradecimiento, por supuesto, a usted, amable televidente, que nos sigue semana a semana. Muchísimas gracias y les esperamos el próximo miércoles. Se despide con afecto Angélica Favila. Hasta pronto.